Buenos días, queridas amigas que nos acompañan en este día bendecido por Dios. Antes de comenzar esta historia que tocará las fibras más profundas de su corazón, tomemos un momento sagrado para elevar una oración. Cierren los ojos conmigo, por favor. Que el Señor Todopoderoso bendiga a cada madre que hoy nos escucha, a cada abuela que lucha en silencio, a cada mujer que enfrenta la adversidad con fe inquebrantable. Que nunca falte la esperanza en sus corazones, que nunca se apague la llama de la dignidad en sus almas. Amén. Respiren profundo, amigas mías, porque la historia que van a escuchar hoy les va a demostrar que cuando el mundo entero se confabula contra nosotros, cuando parece que todo está perdido, Dios siempre, siempre tiene preparada una sorpresa que cambiará nuestro destino para siempre. Dicen que cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana, pero a veces, hermanas mías, Él rompe una pared entera para bendecirnos. María Hernández jamás imaginó que esas 4 paredes rotas donde la obligaron a vivir como animales escondían la fortuna más grande de su vida. Durante meses, ella y su nieto Josué vivieron entre escombros, durmiendo sobre el suelo frío, aguantando las humillaciones de una suegra sin corazón. Pero lo que nadie sabía, lo que ni la misma María sospechaba, era que esa grieta en la pared, esa grieta que ella maldecía porque por ahí entraba el viento frío, guardaba un secreto que iba a cambiar su vida para siempre. Y cuando su suegra Elvira descubrió ese secreto, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, la guerra más brutal de sus vidas comenzó. Una guerra donde la codicia se enfrentó a la humildad, donde la maldad chocó contra la fe, y donde la justicia divina escribió el final más perfecto que ustedes puedan imaginar. Si alguna vez las han humillado, si alguna vez las han hecho sentir que no valen nada, esta historia es para ustedes, porque van a ver cómo Dios convierte nuestros momentos más oscuros en las bendiciones más brillantes. En el pueblo de San Miguel de los Remedios, en el corazón de Michoacán, donde las montañas abrazan el cielo y donde cada familia tiene una historia que contar, vivía una mujer que llevaba la cruz más pesada del mundo, ser viuda y pobre en un mundo que no perdona ninguna de las dos cosas. María Hernández tenía 38 años, pero las penas la habían envejecido como si tuviera 60. Era una mujer pequeña de estatura pero gigante de corazón, con las manos callosas de quien ha trabajado desde niña y los ojos tristes de quien ha perdido demasiado. Su cabello negro, siempre recogido en una trenza simple, empezaba a mostrar las primeras canas plateadas que le habían llegado no por la edad, sino por el sufrimiento. Había enviudado hacía apenas 6 meses. Su esposo Antonio, un hombre bueno y trabajador, había muerto en un accidente en la construcción donde laboraba. Un día salió a trabajar como todos los días, con su lonchera bajo el brazo y una sonrisa para su familia. Nunca regresó. Una viga mal asegurada le quitó la vida en segundos, dejando a María con un nieto de 7 años que dependía completamente de ella. Josué era un niño hermoso, con los ojos grandes y curiosos de su abuelo Antonio y la sonrisa tímida de su madre, que había muerto en el parto 7 años atrás. María había criado a ese niño como si fuera su propio hijo, llenándolo de amor y cuidados a pesar de las dificultades. Josué era su razón de vivir, su esperanza, su único tesoro en un mundo que se había vuelto hostil y frío. Pero el verdadero villano de esta historia tenía nombre y apellido: Elvira Mendoza de Hernández. La suegra de María era una mujer de 65 años que había convertido la amargura en un arte. Rica, poderosa en el pueblo, dueña de tierras y propiedades, Elvira había nacido con dinero y lo había multiplicado a base de crueldad y despiadada ambición. Elvira nunca había querido a María. Desde el día que su hijo Antonio se casó con esa muchachita humilde, como ella la llamaba con desprecio, había hecho de la vida de la pareja un infierno constante. Para Elvira, María no era lo suficientemente buena para su hijo, no venía de una familia decente, no tenía educación ni modales refinados. Cuando Antonio murió, Elvira no lloró, no mostró tristeza ni compasión. Lo único que vio fue una oportunidad para deshacerse finalmente de esa nuera que tanto despreciaba y del nieto que le recordaba constantemente a un hijo que ya no estaba. La casa donde María y Josué habían vivido con Antonio pertenecía a Elvira.
Era una casa modesta pero cómoda, con 3 cuartos, una cocina decente y un pequeño jardín donde Josué jugaba todas las tardes. Pero esa casa representaba poder para Elvira, y el poder nunca se regala. A solo 2 días del funeral de Antonio, Elvira se presentó en la casa con 2 hombres grandes y amenazantes. «Recoge tus trapos», le dijo a María con una frialdad que helaba la sangre. «Esta casa es mía y la necesito para otros propósitos». María, todavía en shock por la muerte de su esposo, intentó razonar. «Señora Elvira, por favor deme tiempo. Josué está enfermo, no tenemos a dónde ir, eso no es mi problema», respondió Elvira. «Yo no soy responsable de mantener vagos. Si no tienes dónde vivir, pídeselo a tu familia». Pero María no tenía familia. Sus padres habían muerto años atrás y era hija única. Antonio había sido su única familia, y ahora Antonio ya no estaba. Sin embargo, Elvira tenía preparada una crueldad especial. No iba a dejar a María en la calle completamente, eso hubiera sido demasiado obvio para la gente del pueblo que la conocía. No, Elvira tenía un plan mucho más sutil y despiadado. «No digas que no soy generosa», le dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tengo una propiedad donde pueden vivir. No es gran cosa, pero para gente como ustedes debe ser suficiente». La propiedad era una burla cruel del destino. Se trataba de las ruinas de una casa antigua que había sido abandonada hacía más de 20 años. Estaban ubicadas en las afueras del pueblo, donde el camino se volvía un sendero polvoriento y donde los servicios públicos eran un lujo inalcanzable. Cuando María vio por primera vez el lugar que sería su nuevo hogar, sintió que el corazón se le encogía hasta convertirse en una piedra fría en su pecho. No era una casa, era un esqueleto de lo que alguna vez había sido una vivienda. 4 paredes de adobe medio derruidas se alzaban hacia el cielo como dedos acusadores. El techo había desaparecido completamente, dejando solo las vigas de madera podridas que se balanceaban peligrosamente con cada ráfaga de viento. El piso era tierra pura, mezclada con escombros, vidrios rotos y basura que los años habían acumulado. La pared del fondo tenía una grieta enorme que corría desde el suelo hasta donde había estado el techo. Una grieta tan grande que por ahí se colaba el viento, la lluvia, y durante las noches los ojos brillantes de los animales nocturnos que habían hecho de las ruinas su refugio. «Como verás», dijo Elvira con falsa dulzura, «tiene todo lo que necesitan. 4 paredes y espacio de sobra. No podrán quejarse de que los dejé en la calle». María miraba las ruinas con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Josué se agarraba fuerte de su falda, asustado por el lugar tétrico y por los sonidos extraños que salían de entre los escombros. «Señora Elvira», suplicó María, «esto no es habitable. No hay techo, no hay puertas, no hay servicios. Josué va a enfermarse, entonces será mejor que te pongas creativa», respondió Elvira con crueldad. «O puedes irte del pueblo, nadie te está obligando a quedarte». Pero María no podía irse, no tenía dinero para el transporte. No conocía a nadie en otras ciudades, y sobre todo, no quería alejar a Josué del único lugar que había conocido como hogar. Esa primera noche en las ruinas fue la más larga de sus vidas. María había conseguido algunas lonas y cartones para crear una especie de techo improvisado en una esquina donde las paredes estaban más firmes. Extendió unas mantas viejas sobre el suelo duro y acostó a Josué lo más cerca posible de su cuerpo para darle calor. El viento se colaba por todos lados, pero especialmente por esa grieta maldita en la pared del fondo. Era como si la tierra misma estuviera suspirando, creando un sonido lastimero que no los dejaba dormir. María maldecía esa grieta, rogaba que algún día tendría dinero para taparla con cemento y ladrillos. Josué temblaba de frío a pesar de estar envuelto en todas las mantas que tenían. «Abuela», le decía a María, había llamado abuela desde que aprendió a hablar, aunque técnicamente era su abuela política. «¿Cuándo vamos a volver a casa?» «Pronto, mi niño», le mentía María, acariciándole el cabello. «Pronto vamos a tener una casa mejor que la anterior». Pero en el fondo de su corazón, María sabía que era una mentira piadosa. Su única posesión de valor era su máquina de coser antigua, que había logrado salvar de la casa antes de que Elvira la echara. Los días en las ruinas se convirtieron en una rutina de supervivencia.
María se levantaba antes del amanecer, cuando el frío de la madrugada era tan intenso que podía ver su propio aliento. Lo primero que hacía era revisar que Josué estuviera bien, que no hubiera enfermado durante la noche, que no hubiera sido picado por algún insecto o mordido por algún ratón. Después, mientras Josué seguía durmiendo, María salía a buscar agua. El pozo más cercano estaba a 20 minutos caminando, y cada viaje significaba cargar 2 cubetas pesadas de vuelta a las ruinas. El agua tenía que durarles todo el día, para beber, para cocinar, para lavarse, para todo. El desayuno era siempre lo mismo, tortillas secas y frijoles refritos del día anterior. María había aprendido a cocinar en una pequeña fogata que hacía con palos secos y periódicos viejos. La comida sabía a humo y a tierra, pero era lo único que podían permitirse. A las 7 de la mañana, María llevaba a Josué a la escuela del pueblo. El camino de vuelta a las ruinas le tomaba media hora, tiempo que aprovechaba para trabajar. Había conseguido que algunas señoras del pueblo le dieran costuras, remendar vestidos, hacer dobladillos, coser botones. El trabajo era mal pagado, pero era lo único que sabía hacer. Se sentaba en el suelo, con la máquina de coser entre las piernas, y trabajaba sin parar hasta que era hora de ir por Josué. Sus ojos se cansaban por la falta de luz adecuada, sus manos se entumían por el frío, su espalda le dolía por estar encorvada todo el día, pero no podía parar. Cada peso que ganaba era un peso que los acercaba a sobrevivir un día más. Las tardes las dedicaba a Josué. Lo ayudaba con las tareas de la escuela, jugaba con él entre los escombros, le contaba historias para hacerle olvidar dónde estaban. El niño había desarrollado una tos seca que no se quitaba, consecuencia de dormir en el frío y la humedad, pero María no tenía dinero para llevarlo al doctor. Las noches eran las peores. Cuando el sol se ponía, las ruinas se convertían en un lugar aterrador. Los sonidos se amplificaban. El viento entre los escombros, los animales moviéndose en la oscuridad, el crujir de las vigas podridas que amenazaban con caerse. María se quedaba despierta la mayor parte de la noche, vigilando, protegiendo a Josué de todos los peligros reales e imaginarios. Y siempre estaba esa grieta, esa maldita grieta en la pared del fondo que se burlaba de ella todas las noches. Por ahí se colaba el viento más frío, por ahí entraban los murciélagos, por ahí se escuchaban los sonidos más extraños. María había intentado taparla con cartones y trapos, pero el viento siempre los volaba. Algún día voy a tapar esa grieta, se prometía a sí misma cada noche. Algún día voy a tener dinero para comprar cemento y ladrillos, y voy a sellar esa maldita abertura para siempre. Los fines de semana eran especialmente duros, porque Josué estaba todo el día en las ruinas y podía ver claramente la miseria en que vivían. María inventaba juegos para distraerlo, buscaban formas en las nubes, contaban estrellas, imaginaban que las ruinas eran un castillo encantado, donde ellos eran los príncipes esperando ser rescatados. Pero la realidad siempre regresaba los lunes por la mañana, cuando tenía que despertar a Josué para llevarlo a la escuela, y veía cómo el niño tosía y temblaba, cómo sus ropas estaban cada vez más sucias y desgastadas, cómo perdía peso porque la comida nunca era suficiente. Elvira aparecía de vez en cuando, siempre los domingos por la tarde, siempre con la misma excusa de ver cómo estaban. Llegaba en su camioneta nueva, vestida con sus mejores ropas, y caminaba entre los escombros como si estuviera inspeccionando una propiedad que pensaba comprar. «Veo que se están adaptando bien», decía con sarcasmo, viendo las condiciones deplorables en que vivían. «Qué bueno que encontraron la manera de ser útiles en lugar de ser una carga para los demás». María nunca respondía a las provocaciones. Bajaba la cabeza, apretaba los dientes y esperaba a que Elvira se fuera. Sabía que cualquier palabra de más podría hacer que la echaran hasta de las ruinas, y entonces sí que estarían completamente en la calle. El momento que cambió todo llegó en una mañana de abril, cuando había estado viviendo en las ruinas durante exactamente 4 meses y medio. Era un día diferente a todos los demás, aunque María no lo sabía cuando se despertó. El sol había salido especialmente brillante esa mañana, sin una sola nube en el cielo. Era el tipo de día que en otras circunstancias habría llenado de alegría el corazón de María,
Pero en las ruinas, el sol significaba que el día iba a ser caluroso y que necesitarían más agua de la usual. María se había levantado como siempre antes del amanecer, había preparado el desayuno con los últimos frijoles que le quedaban, y había llevado a Josué a la escuela. Al regresar a las ruinas, se sentó en su lugar habitual con la máquina de coser, y comenzó a trabajar en un vestido que tenía que entregar esa tarde. Era aproximadamente las 10 de la mañana cuando sucedió algo que nunca había pasado antes. El sol se posicionó en el ángulo exacto para entrar por la grieta de la pared del fondo y crear un rayo de luz dorada que se proyectó directamente sobre el suelo donde María estaba trabajando. Al principio, María solo notó que de repente tenía mejor luz para coser. Pero cuando levantó la vista para ver de dónde venía esa luz tan intensa, vio algo que hizo que el corazón le diera un vuelco. El rayo de sol no solo estaba entrando por la grieta, estaba iluminando algo dentro de la grieta, algo que brillaba. María dejó la máquina de coser y se acercó lentamente a la pared. Nunca había examinado de cerca esa grieta, porque le daba miedo meter la mano en un lugar oscuro donde podía haber víboras o escorpiones. Pero ahora, con el sol iluminando el interior, podía ver claramente. La grieta no era solo una fisura en la pared, era la entrada a un espacio hueco detrás del adobe. Y en ese espacio, brillando bajo la luz del sol, había algo que no podía creer. Con el corazón latiendo como un tambor, María metió la mano en la grieta. Sus dedos tocaron algo frío, algo duro, algo que definitivamente no era piedra ni adobe. Lo agarró y lo sacó lentamente. Era una moneda antigua, pesada, que brillaba como oro bajo la luz del sol. María se quedó paralizada, mirando la moneda en su palma. No era posible, no podía ser real, tenía que estar soñando. Con las manos temblando, volvió a meter la mano en la grieta. Esta vez tocó algo más grande, algo envuelto en tela. Lo sacó con cuidado y lo desenvolvió. Era un collar. Un collar de perlas verdaderas con un dije de esmeraldas que reflejaba la luz del sol como un pequeño arcoíris. María se sentó pesadamente en el suelo, con la moneda en una mano y el collar en la otra, tratando de procesar lo que estaba viendo. Era posible que hubiera estado viviendo durante meses al lado de un tesoro sin saberlo. Durante la siguiente hora, María vació completamente el espacio oculto detrás de la grieta. Con cada objeto que sacaba, sus ojos se abrían más y su respiración se volvía más agitada. Había más monedas de oro, cada una grabada con fechas del siglo pasado. Había joyas antiguas, anillos, pulseras, aretes, broches, todas claramente de gran valor. Había billetes antiguos, cuidadosamente envueltos en papel encerado para protegerlos de la humedad. Había documentos que parecían escrituras de propiedades y certificados de nacimiento de personas que habían muerto hacía décadas. Al fondo del espacio, María encontró una caja de metal oxidada pero intacta. Cuando la abrió, encontró lo que parecía ser el tesoro más valioso de todos, una colección de piedras preciosas sueltas, esmeraldas, rubíes, zafiros, que brillaban como estrellas capturadas en sus manos. También había una carta, escrita en papel amarillento con tinta descolorida. María la leyó con dificultad. Si alguien encuentra este tesoro, que sepa que perteneció a la familia Contreras durante 3 generaciones. Lo escondimos aquí en 1940, cuando llegaron los revolucionarios, esperando regresar por él cuando pasara el peligro. Si tú lo encontraste, es porque nosotros ya no pudimos regresar. Úsalo bien, úsalo para hacer el bien, y que Dios te bendiga. Don Eusebio Contreras, marzo de 1000. María se quedó sentada entre las ruinas, rodeada de más riqueza de la que había visto en toda su vida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza recuperada. Durante 4 meses había maldecido esa grieta. Durante 4 meses había odiado esa pared que le traía viento frío y sonidos aterradores. Y resulta que esa grieta era su salvación. Esa grieta era la respuesta de Dios a sus oraciones más desesperadas.
Pero María era una mujer inteligente y cautelosa. Sabía que no podía sacar todo el tesoro a la luz de una vez. Sabía que tenía que ser muy cuidadosa sobre cómo y cuándo usar esa riqueza. Sobre todo, sabía que tenía que mantenerlo en secreto hasta decidir qué hacer. Guardó la mayoría del tesoro de vuelta en el escondite, pero se quedó con unas pocas monedas de oro y una pulsera pequeña. Tenía que empezar lentamente, tenía que pensar bien cada movimiento. Esa noche, cuando Josué regresó de la escuela, María tenía preparada la mejor cena que habían comido en meses. Había ido al mercado y había comprado carne fresca, verduras, pan recién horneado y hasta un dulce para Josué. «Abuela», dijo el niño con los ojos brillantes, «¿de dónde sacaste dinero para comprar todo esto?» «Conseguí un trabajo muy bueno hoy», le dijo María, que técnicamente no era mentira. «A partir de ahora, las cosas van a ir mejorando, mi niño, te lo prometo». Durante la siguiente semana, María elaboró cuidadosamente su plan. Sabía que no podía aparecer de repente con dinero sin explicar de dónde había salido. Sabía que Elvira sospecha inmediatamente si veía cualquier mejora en sus condiciones de vida. Tenía que ser inteligente, tenía que ser paciente. Lo primero que hizo fue vender una de las monedas de oro en una joyería en la ciudad vecina, a 2 horas en autobús de San Miguel. El joyero, un hombre mayor con lentes gruesos, examinó la moneda con una lupa durante varios minutos. «Esto es oro puro», le dijo finalmente. «Y es antigua, vale mucho dinero. ¿De dónde la sacó?» María había preparado su historia. «Era de mi abuela, me la dejó cuando se murió, pero nunca había tenido necesidad de venderla hasta ahora». El hombre le pagó más dinero del que María había visto junto en toda su vida. Con ese dinero pudo hacer las primeras mejoras discretas en su vida. Compró un colchón pequeño y una cobija gruesa para que Josué no tuviera que dormir en el suelo. Compró medicinas para la tos del niño. Compró comida nutritiva y abundante. Compró una lámpara de petróleo para tener luz durante las tardes. Pero lo más importante, contrató a un albañil para que fuera discretamente a las ruinas durante las horas de escuela y reforzara las paredes, tapara algunos agujeros e instalara una puerta improvisada. Le dijo al albañil que había conseguido un préstamo pequeño de un familiar lejano. La historia que María le contó al pueblo era simple. Había conseguido un contrato grande de costura con una tienda de la ciudad y por eso de repente tenía un poco más de dinero. Era creíble porque la gente sabía que María cosía bien y que había estado buscando trabajo. Elvira, por supuesto, notó los cambios inmediatamente. «Veo que han hecho algunas mejoras», le dijo durante una de sus visitas dominicales, examinando la puerta nueva y el colchón con ojos suspicaces. «Conseguí un trabajo mejor», respondió María simplemente. «Ahora puedo mantener mejor a Josué». «No se te ocurra pensar que porque tienes unos pesos puedes dejar de pagarme renta por este lugar», le advirtió Elvira con amenaza en la voz. María se quedó helada. «Renta. Usted nunca mencionó renta». «Pues la menciono ahora. 50 pesos al mes por el uso del terreno, y si no puedes pagar, ya sabes dónde está la salida». Era una crueldad nueva, una manera de asegurar que María nunca pudiera prosperar demasiado. Pero María ya no tenía miedo. Tenía un secreto que Elvira nunca podría imaginar. «Está bien», dijo María tranquilamente. «Puedo pagar la renta». Durante los siguientes 2 meses, María continuó con su plan cuidadoso. Vendió otra moneda y pudo comprar ropa nueva para Josué, materiales para mejorar aún más las ruinas y hasta ahorrar un poco para el futuro. La salud de Josué mejoró notablemente. Ya no tosía, ya no se enfermaba constantemente, ya no parecía el niño famélico y triste que había sido. María mantenía el grueso del tesoro escondido en su lugar original, pero había movido algunas piezas a un nuevo escondite que había creado debajo del piso, cerca de donde dormían. Cada noche, antes de acostarse, tocaba discretamente el lugar donde estaba escondido su tesoro y le agradecía a Dios por esa bendición inesperada. El error de María fue ser demasiado generosa. Su buen corazón la traicionó cuando vio a la familia Morales, sus vecinos más cercanos, pasando una crisis terrible. El señor Morales se había enfermado y no podía trabajar, y sus 3 hijos pequeños no tenían qué comer. María no pudo soportar ver a esos niños con hambre.
Una noche dejó discretamente una bolsa de comida y algo de dinero en la puerta de los Morales. No dejó una nota, no se identificó, solo quería ayudar. Pero en un pueblo pequeño nada pasa desapercibido. La señora Morales, agradecida, empezó a preguntar por todo el pueblo quién había sido tan generoso. La información llegó eventualmente a los oídos de Elvira. «Es muy extraño», le comentó Elvira a su amiga Concepción mientras tomaban té en la terraza de la mansión de Elvira. «Esa mujer que vive en las ruinas aparentemente tiene dinero para regalar comida a los vecinos. ¿La viuda de Antonio?», preguntó Concepción. «Esa misma. Dice que consiguió trabajo de costura, pero yo sé cuánto se gana cosiendo. No es suficiente para vivir cómodamente y además regalar comida a los demás». La paranoia de Elvira creció durante las siguientes semanas. Empezó a vigilar más de cerca a María, a hacer preguntas discretas sobre sus ingresos, a inspeccionar las ruinas con más detalle durante sus visitas. Un domingo, Elvira llegó con una excusa diferente. «Necesito revisar la propiedad para asegurarme de que no haya daños estructurales que puedan afectar el valor del terreno». María sintió un escalofrío de pánico, pero trató de mantenerse calmada. «Por supuesto, señora Elvira, revise lo que necesite». Elvira caminó por las ruinas como un detective buscando evidencia de un crimen. Examinó la puerta nueva, tocó las paredes reforzadas, revisó el área donde María tenía sus pertenencias. Cuando llegó a la pared del fondo, la pared con la grieta, se detuvo. «Esta grieta siempre estuvo aquí», comentó, más para sí misma que para María. «Sí», respondió María, tratando de sonar casual. «Es por donde entra el viento. Siempre he querido taparla, pero no he tenido dinero para cemento». Elvira se acercó más a la grieta y la examinó detenidamente. Metió la mano parcialmente y tanteó alrededor. María sentía como si le fuera a dar un infarto. Murmuró Elvira. «Es más profunda de lo que pensé. Solo es una fisura en la pared», dijo María rápidamente. «No hay nada especial en ella». Pero Elvira tenía el instinto de una persona que ha pasado la vida cazando oportunidades y detectando cuando otros esconden algo valioso. Y algo en el comportamiento de María, la forma en que evitaba mirar hacia la grieta, la forma en que cambiaba de tema cuando Elvira la mencionaba, le decía que había algo más. Esa noche Elvira no pudo dormir. Daba vueltas en su cama de sábanas de seda, en su habitación con aire acondicionado, pero su mente estaba en las ruinas. Había algo que no cuadraba. María tenía más dinero del que debería tener. María había hecho mejoras que iban más allá de sus posibilidades conocidas. Y esa grieta le parecía sospechosamente conveniente. Al día siguiente, Elvira hizo algo que no había hecho nunca. Fue a las ruinas durante las horas de escuela, cuando sabía que María estaría sola. «Vengo a revisar una cosa que se me olvidó ayer», le dijo a María cuando la encontró cosiendo bajo la sombra de la pared este. María sintió que la sangre se le helaba, pero no podía negarse. «Por supuesto, señora». Elvira se dirigió directamente a la pared del fondo, a la grieta. Esta vez no fue sutil en su investigación. Metió la mano completamente en la abertura y tanteó profundamente. Sus dedos tocaron algo que no era adobe ni piedra, algo que se sentía como metal. Con una sonrisa cruel creciendo en su cara, Elvira sacó lo que había encontrado, una moneda antigua que María había dejado accidentalmente cuando reorganizó el tesoro la semana anterior. «¿Y esto qué es, querida María?». El mundo de María se desplomó en ese instante. Vio la moneda en la mano de Elvira y supo que su vida acababa de cambiar para siempre, pero no sabía aún si para bien o para mal. No sé qué es eso», balbuceó María, pero su voz temblaba tanto que hasta ella misma sabía que no sonaba convincente. Elvira examinó la moneda a la luz del sol y su sonrisa se volvió más amplia y más cruel. «Oro puro», murmuró. «Oro antiguo, muy valioso». Levantó la vista hacia María con ojos brillantes de codicia. «¿De dónde salió esto, María?». Debe ser algo que alguien perdió, no es mío. Algo que alguien perdió dentro de una grieta en la pared. Una moneda de oro que casualmente apareció en la propiedad donde vives». Elvira se rió, pero no era una risa alegre. Era el sonido de un depredador que acaba de atrapar a su presa. «No me tomes por tonta, querida». Elvira se acercó a la grieta otra vez
y esta vez metió ambas manos, buscando sistemáticamente. María quería correr, quería gritar, quería hacer algo, pero estaba paralizada por el terror. Los dedos de Elvira encontraron más objetos. Los fue sacando uno por uno. Otra moneda, un anillo con una piedra preciosa, un relicario de plata. Con cada nuevo objeto, sus ojos se hacían más grandes y su respiración se hacía más acelerada. «Santo Dios», susurró, «hay un tesoro completo aquí adentro». Cuando Elvira terminó de vaciar el escondite original, tenía las manos llenas de objetos valiosos y una expresión de triunfo absoluto en la cara. Contó rápidamente. Había 12 monedas de oro, 7 piezas de joyería antigua y varios objetos pequeños que claramente valían una fortuna. «¿Cuánto tiempo has sabido de esto?», le preguntó a María, con una voz que había perdido toda pretensión de civilidad. «Yo lo encontré hace poco», admitió María, sabiendo que mentir ya no tenía sentido. No sabía qué hacer con ello. «¿Hace poco? ¿Cuánto es poco? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses?» Elvira se acercó amenazante a María. «¿Cuánto tiempo has estado robándome?» «Yo no le he robado nada. Esto estaba escondido en la pared. No sabía que existía». «Esta es mi propiedad», gritó Elvira. «Todo lo que está en esta propiedad es mío, incluyendo cualquier tesoro enterrado o escondido. Me has estado robando desde el momento que encontraste esto». María sintió una indignación ardiente creciendo en su pecho. Después de meses de humillaciones, después de vivir como un animal en esas ruinas, después de todo lo que había sufrido, Elvira tenía la audacia de acusarla de robo. «Usted me echó aquí para humillarme», dijo María, encontrando su voz por primera vez. «Me mandó a vivir en estas ruinas esperando que me muriera de miseria. Si encontré algo aquí, es porque Dios quiso que lo encontrara. Dios no tiene nada que ver con esto. Esto es mío por derecho legal». Elvira agitaba las monedas en el aire. «Y tú me vas a entregar todo lo que hayas tomado, y tú me vas a entregar todo lo que esté escondido en cualquier otro lugar de esta propiedad». «No hay nada más», mintió María, pensando en el segundo escondite que había creado debajo del piso. «¿Crees que soy estúpida? ¿Crees que no me he dado cuenta de que de repente tienes dinero para comida, para medicinas, para mejoras en este lugar? ¿De dónde crees que salió ese dinero?» Elvira empezó a caminar por las ruinas como una leona enjaulada, examinando cada rincón, cada piedra suelta, cada área que pudiera esconder más tesoros. Golpeaba el suelo con el pie, buscando lugares donde la tierra sonara hueca. «Si no me dices dónde está el resto», amenazó Elvira, «voy a traer máquinas excavadoras y voy a destruir este lugar hasta encontrar cada centavo. Y tú te vas a ir del pueblo para siempre». María sabía que Elvira era capaz de cumplir su amenaza. También sabía que si le entregaba todo el tesoro, se quedaría otra vez sin nada, y esta vez Elvira se aseguraría de que nunca más pudiera prosperar. En ese momento de desesperación, María tomó la decisión más valiente de su vida. «Está bien», dijo con una calma que no sentía. «Hay más tesoro, pero no está aquí». Elvira se detuvo inmediatamente. «¿Dónde está?» «Lo saqué y lo escondí en otro lugar, en un lugar seguro, fuera de la propiedad». La cara de Elvira se llenó de frustración y furia. «¿Dónde? Si me da 24 horas, se lo puedo traer todo, pero quiero algo a cambio. Tú no estás en posición de pedir nada. Quiero una casa decente para Josué y para mí, una casa con techo, con servicios, con dignidad, y quiero que nos deje en paz para siempre». Elvira se rió con crueldad. «¿Y qué me garantiza que me vas a entregar todo el tesoro?» «Mi palabra», dijo María simplemente, «y el hecho de que usted sabe dónde vivimos y que puede destruirnos si no cumplo». Elvira consideró la propuesta durante varios minutos largos. Finalmente asintió. 24 horas. «Pero si intentas huir del pueblo, o si no apareces con todo el tesoro, voy a hacer que tu vida y la vida de ese niño sean un infierno que va a durar hasta que se mueran». Esa noche María no durmió. No porque estuviera planeando huir, sabía que Elvira cumpliría su amenaza si intentaba escapar. No durmió porque estaba poniendo en marcha un plan que había estado formando en su mente desde el momento que Elvira descubrió el tesoro. A la mañana siguiente, temprano, María llevó a Josué a la escuela como siempre. Pero en lugar de regresar directamente a las ruinas, hizo una parada en la oficina del presidente municipal.
Buenos días, le dijo a la secretaria. Necesito reportar el descubrimiento de un tesoro arqueológico. La secretaria la miró con confusión. ¿Un qué? Un tesoro. Monedas y joyas antiguas. Creo que pueden ser patrimonio histórico. En México, el descubrimiento de tesoros arqueológicos o históricos debe reportarse inmediatamente a las autoridades. El gobierno federal tiene derechos sobre cualquier artefacto que pueda tener valor histórico o cultural. María había hecho su tarea. Durante la noche había investigado las leyes usando la computadora de la biblioteca pública. Sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. 2 horas después, cuando Elvira llegó a las ruinas esperando recibir su tesoro, encontró algo que no esperaba: 3 funcionarios del gobierno federal, un arqueólogo y 2 policías estatales. «¿Qué está pasando aquí?», demandó Elvira. El arqueólogo, un hombre joven con lentes y una libreta, se acercó a ella. «Señora, soy el doctor Herrera del Instituto Nacional de Antropología. Hemos recibido un reporte de un posible descubrimiento arqueológico en esta propiedad». «¿Un descubrimiento arqueológico? Eso es ridículo. Esta es mi propiedad privada». «Sí, señora, entendemos que es su propiedad. Pero cualquier artefacto histórico encontrado en territorio mexicano pertenece al patrimonio nacional, sin importar dónde se descubra». María se acercó al grupo con una caja en las manos, la caja donde había guardado cuidadosamente todos los objetos que Elvira había sacado de la grieta el día anterior, además de algunos más que ella había encontrado esa mañana. «Estos son los objetos que encontré», le dijo al arqueólogo. «Están en la misma condición en que los descubrí». El doctor Herrera examinó cuidadosamente cada objeto. Sus ojos se hicieron más grandes con cada pieza. «Esto es extraordinario», murmuró. «Estas monedas son del periodo revolucionario. Esta joyería parece ser del siglo XIX. Esto definitivamente tiene valor histórico». Elvira estaba furiosa pero confundida. «¿Qué significa esto exactamente?». Uno de los funcionarios gubernamentales le explicó: «Significa que estos artefactos ahora están bajo custodia federal mientras determinamos su valor histórico y cultural». La ciudadana que hizo el descubrimiento miró su libreta. «María Hernández será compensada de acuerdo con la ley». «¿Compensada?», preguntó María. «Sí. La ley mexicana establece que cualquier persona que descubra y reporte apropiadamente un tesoro arqueológico tiene derecho a una compensación del 50% del valor estimado del hallazgo». Elvira se quedó sin habla. María había encontrado una manera de quedarse legalmente con la mitad del tesoro y al mismo tiempo quitarle a Elvira cualquier derecho sobre él. Pero esta es mi propiedad», balbuceó Elvira. «Sí, señora, y usted conserva todos los derechos sobre la propiedad, pero los artefactos históricos son patrimonio nacional». 6 meses después, cuando todas las evaluaciones estuvieron completas, María recibió una compensación de 1.000 o 2 millones de pesos. Con ese dinero compró una casa hermosa en la parte mejor del pueblo, puso a Josué en una escuela privada y abrió un pequeño negocio de costura que pronto se convirtió en la tienda más próspera de San Miguel. Elvira nunca recibió un centavo del tesoro. Más aún, la publicidad del descubrimiento arqueológico en su propiedad atrajo la atención de las autoridades fiscales, que decidieron investigar todas sus propiedades y sus declaraciones de impuestos. Pero la verdadera justicia llegó cuando Josué, ya crecido y educado, se convirtió en abogado y decidió especializarse en defender a viudas y huérfanos que enfrentaban abusos familiares. Y María nunca tapó esa grieta en la pared. Cuando las autoridades terminaron su investigación, ella compró las ruinas y las convirtió en un pequeño museo comunitario. La grieta sigue ahí, protegida por un vidrio, con una placa que dice: «Por aquí entró la luz que cambió una vida». Queridas amigas que me han acompañado hasta el final de esta historia extraordinaria, ahora entienden el mensaje que Dios nos quiere dar. María nunca pidió vivir en esas ruinas, nunca pidió pasar por esa humillación, nunca pidió ser tratada como si no valiera nada. Pero Dios sabía exactamente lo que hacía cuando permitió que Elvira la mandara a ese lugar. Esa grieta que María maldecía todas las noches era en realidad la puerta hacia su bendición más grande. Ese lugar que parecía su tumba se convirtió en el lugar de su resurrección.
Esta historia nos enseña 3 lecciones poderosas. Primera, que Dios nunca nos da una carga sin darnos también la fuerza para llevarla. Segunda, que nuestros enemigos a veces son los instrumentos que Dios usa para llevarnos a nuestro destino. Y tercera, que la paciencia y la inteligencia siempre vencen a la codicia y la crueldad. Si esta historia les dio esperanza, escriban en los comentarios grieta de bendición. Si creen que María hizo lo correcto, escriban justicia divina. No olviden suscribirse para recibir una historia nueva cada semana. Historias que nos recuerdan que Dios siempre tiene un plan mejor del que nosotros podemos imaginar. Que Dios las bendiga, que la Virgen de Guadalupe las proteja y que encuentren su propia grieta de bendición muy pronto. Nos vemos en la próxima historia.